Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora sí. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le busca. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bendito eres tú. Y después sigue. Si dijimos en el 20, por la fe bendijo Isaac, Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, 21, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al requetro del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se tuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Hoy, como le habíamos dicho, es un día especial, amén. Una noche de culto especial. ¿Por qué? Porque mañana celebran la Pascua.
la resurrección de los muertos, perdón, del muerto, de Jesucristo. La resurrección de Cristo, la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre los pecados, sobre Satanás y sobre cada uno de los demonios y ángeles caídos, amén, que llenaron esta tierra, la siguen llenando y la van a seguir llenando hasta el día del juicio final. Pero ¿por qué hoy Dios me hacía recordar de lo que es la fe? Porque el mundo tiene una fe, pero extraviada. Yo veía cómo hacen los rituales, ¿sí? Los escenarios, el skate, el teatro, como quieran llamar, del Vía Crucis, ¿no? De Jesucristo, donde hay una persona, ¿sí?, que representa a Cristo, toda ensangrentada, otros representan a los soldados, donde lo golpean, lo tiran, ¿no? Y hacen hasta que llega el Gólgota, ¿no?, la representación, y lo crucifican. ¿Ellos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Pero he aquí que cuando Dios me muestra eso, que nosotros sabemos que la certeza de lo que no ve y la convicción de lo que yo espero, eso no es fe. Eso es tener un conocimiento de que hubo un Salvador que llegó y que murió por nuestros pecados. Y lo mató el pueblo judío, los romanos. Pero él relataba todo escrito en la palabra de Dios, que el Mesías tenía que sufrir lo que sufrió. Tenía que padecer esos sufrimientos para que tú y yo pudiéramos tener salvación, redención. Por eso Cristo, antes de morir, antes de exhalar el último suspiro, dijo: consumado es. ¿Qué es lo que significaba? La deuda está paga. Eso es lo que significa esa frase. Consumado es cuando en la antigüedad usted pagaba una deuda y ya no debía nada, o el deudor no debía nada, entonces el escribano ponía consumado es. Para la representación del mundo es un día en donde le dan más. ¿Por qué digo que no es fe genuina? Porque se mueven los sentimientos, ¿vio? Veo una película de Cristo. Yo me acuerdo cuando era chico, ya toda la Semana Santa estaba Moisés y los 10 mandamientos, Sansón, venía Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, todo un bombardeo de películas de esos 4 días, terrible. Y uno se compugía, se ponía a ver cómo Cristo moría, sufría por nosotros, y hasta nos pegábamos en el pecho, y eso no puede ser, nos agarraba por medio, una angustia nos venía, ¿no? Pero pasaban los días, llegaba el domingo, y ¿qué es lo que daba más importancia? A los huevitos de chocolate en Pascua. Ya, Cristo resucitó, ya estábamos como los huevitos, era lo que todos esperábamos, todos niños, y algunos grandes también, ¿no? Pero entonces por eso digo que Dios mostraba que eso no es fe, eso es una religión. No han enseñado que Cristo murió un viernes y el tercer día resucitó de entre los muertos, y para dar vida y vida eterna y vida en abundancia, y que todo aquel que cree la alcanzará, la tiene, ya no es condenado. Pero lo que no nos enseñaron, que la fe se vive, que la fe se demuestra. Por eso Santiago escribía cuando dice: muéstrame tu fe en las obras, y yo te voy a mostrar las obras de mi fe. Porque la fe es acción. Jesús es acción. Jesús es el verbo, dice la palabra de Dios. Y un verbo es acción. Entonces la fe tiene que ser no fingida, dice su palabra de Dios. Y esa fe fingida, porque pasa Pascua, y el mismo que hacía Jesús, y vos lo veas todo ensangrentado y crucificado y pobrecito, por ahí está golpeando a la esposa el otro día. Al otro día se acabó, ya está apostando las carreras, ya está tomando la cervecita, ya está con los amigos, ya se olvida de los hijos. El mismo que hace 24 horas representaba a Jesús. ¿Me entienden? Pero cuando nosotros decimos tenemos fe en Cristo, empezamos a ver todo lo que la palabra de Dios me habla, aquellos que alcanzaron por la fe. Y eran hombres y mujeres como eres tú y soy yo. Porque Abraham no era un ángel, era un hombre.
Y habla de Abraham, y ustedes saben que dice que Abraham creyó a Dios y Dios lo tomó como amigo. Era mi amigo, dice Dios. Pero Abraham, el que tenía la promesa que por él, en sus espaldas íbamos a ser todos benditos, su familia, su simiente iba a ser, pero como la estrella del mar, no las estrellas del cielo, perdón, no le iban a poder contar, o como la arena del mar se la podía contar, no se iba a poder contar. Él y Sarai no esperaron a la promesa de Dios. Tuvieron un hijo antes que se cumpliese la promesa de Dios. Que sabemos que fue con Agar, que es Ismael, y hoy es Ismael que hizo un imperio en todo el mundo árabe, Irak, Irán, toda esa zona. Hoy hay mucho conflicto, veo, con Israel también, ¿me entienden? Entonces, era un hombre que también fallaba, era un hombre que también tenía sus debilidades. Pablo cuando escribe dice, el día oró fervientemente y por 3 años y medio no llovió. Y era un hombre con pasión sujeta como la nuestra. Y el día usted sabe que después de hacer, que Dios hizo una demostración, que mató como 500, 700 sacerdotes de Baal y de Acera. ¿Se acuerdan, no? El sacrificio que hizo, que metían agua y vino la lengua de fuego y tomó no solo el sacrificio hacia Jehová, sino del Dios de ellos, que no respondía. Y mató todo eso, le tuvo miedo a Jezabel y se huyó a una cueva. Ese era Elías. Habla de la ramera, una ramera habla. Esta ramera, ¿sabe quién fue? Fue la que protegió a los 2 espías que Josué había mandado para inspeccionar Jericó, para ver cómo era Jericó. Y cuando fueron descubiertos, ella fue lo que los guardó, los cubrió en su casa, con la promesa de cuando ellos vinieran, porque ella había escuchado todo lo que el Dios de Israel hizo con Egipto y con los pueblos que venían haciéndole frente cuando estaba Moisés y seguía Josué. Y tuvo miedo y supo que era Dios de dioses. Y el único que le pidió que se acuerden de ella y su familia cuando vengan ellos. Y ellos dijo, bueno, cuelga un cordón, una escarlata, si no me mal recuerdo, en la ventana, en la puerta, para cuando vengamos no tengamos nada. Y fue la única familia que se salvó. Una ramera, una pecadora. Pero puso ¿qué? En acción la fe. ¿Creyó? Habla de Noé, que nosotros sabemos que después se emborrachó. Un hombre que era justo ante los ojos de Dios. Y habló con él cuando en la tierra nunca había llovido en la tierra. Y le dijo, Noé, construye un arca porque va a haber un diluvio y se va a ahogar todo. Y Noé tuvo 100 años construyendo esa arca. 100 años sin que cayera una gota de agua. Las únicas gotas de agua que caían al suelo de la tierra era la transpiración de Noé, de sus hijos que ayudaban a hacer el arca. Pero un hombre que yo me imagino que esos 100 años le habrán vituperiado, le habrán dicho loco, le habrán dicho tantas cosas. Pero él no dudó de lo que Dios le demandó y lo hizo. Su fe puesta en la obra. Su fe puesta en acción. ¿Me entienden? Y así con cada uno de ellos que nos decía, Abraham le dijo, vete de tu casa y tu parentela a un lugar donde yo te diré. Ni sabía dónde se iba Abraham. Y él agarró y se fue. Y dice que habitó en la tierra prometida como extranjero y peregrino. Porque no la poseyó. La poseyó los hijos de Israel. Ustedes saben cuando salieron de Egipto. Dice que no vio muerte, sino que fue traspuesto. Iba caminando y Dios lo llevó. ¿No? Pero todo ya era gracia y agrado ante Dios. Y acá hay una clave, un versículo clave donde dice, porque tú hallas gracia y agrado de Dios. En el 6, fíjense que dice que es imposible, ¿no? Imposible que sin fe podamos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador o premiador de lo que le busca.
Y entonces el Señor me mostraba que mucha gente que hace esas esas representaciones, ¿sí? No es una fe genuina, es un conocimiento, es una religiosidad. Cuando tú y yo tenemos la fe genuina, nuestra fe empieza a hablar por nosotros. Yo como que siempre le hemos enseñado y siempre le hemos dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes amor, no vas a poder dar amor. Si tú no tienes paciencia, no vas a poder dar paciencia. Vamos a querer agarrar machetazo a todo el mundo. O a piedrazo, o banderazo, como sea. Que no tengamos una ametralladora porque nos matamos de una vez a todos y se acabó el problema. Ya no le hacemos tantos problemas. Pero si usted no tiene fe en acción, no va a poder dar fe al otro. ¿Por qué le podemos dar fe? Porque la palabra de Dios me dice que los fuertes de la fe ayudemos a los débiles de la fe. ¿Va a haber débiles de la fe en las iglesias? Sí que va a haber débiles de la fe, porque la palabra de Dios lo dice. Pero los que tienen fe, los que tienen fortaleza en la fe, nosotros tenemos el deber de ayudarlos. Pero tiene que ser una fe con acción. De nada te sirve, tenés que ir a la iglesia y yo ni veo. Tenés que ir, cuando vas a la iglesia, cerrar los ojitos, levantar porque Dios está ahí y Dios puede hacer un milagro, pero mientras vos estés en conexión con Dios. Y resulta cuando mira que me dice, está comiendo pancho en la esquina, te está comprando una coquita en el kiosco, o está mirando el piso, no sé qué están buscando, pero está buscando la moneda para traer los ofrenderos, no sé. O se distrae más con los chicos que con lo que tiene que hacer. No podemos dar algo que no tenemos. Y cuando lo tenemos, tenemos que ejercitarlo. Tenemos que hacer la fe crezca. Dice la palabra de Dios que la fe es un gran tesoro que nosotros tenemos en los vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Por eso tenemos al alfarero que nos moldea día a día. Y ese gran tesoro está dentro nuestro. ¿Pero para qué? Para que la gloria sea siempre para Dios, no para uno. Dios no comparte la gloria con nadie, la gloria es de Dios y de nadie más. Por eso nosotros por fe, el día de Pascua nosotros no recordamos lo que Jesús pasó. Porque nosotros por fe lo tenemos todos los días. Nosotros por fe sabemos lo que Él hizo exactamente por nosotros. No necesitamos que venga un fin de semana largo, de abril, de marzo, para recordar la Pascua por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Si cada vez que tú y yo reprendemos el demonio decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo no va a poder si el sacrificio del Cordero Inmolado lo hizo? Entonces el mundo recuerda un día a Cristo, 2 días por Navidad, y después nos olvidamos de Cristo. Después se olvida porque cada uno hace su vida como le parece, como se le antoja, como le venga, como Satanás le dicta, porque la verdad es esa. Pero ya Cristo quedó. Ya la tristeza, estábamos ungidos porque todo lo que había de Cristo pasó. Ahora, si tú y yo queremos ver milagros, nuestra fe tiene que ser nuestra identidad. Nuestra fe tiene que ser nuestro escudo, nuestro estandarte. Cuando habla de la armadura, la fe es el escudo, nuestra protección. ¿Contra qué? Contra todo largo del enemigo. Contra toda habladuría, contra todo chusmerío. Tiene que ser el escudo contra toda enfermedad, contra toda escasez. Yo tengo que vivir una vida de fe. Yo tengo que vivir una vida confiando en aquel que me llamó. Yo tengo que vivir una vida sabiendo que voy a aclamar a Dios. Pero tengo que saber que Dios está. Porque si no, no sirve de nada. Si tú dudas, no sirve. La oración no llega, se queda en mitad del camino. Y por eso el enemigo trata todos los días de que de dinamitar tu fe. Porque tu fe es la que lo detiene. Por eso la palabra de Dios dice, cuando tú estás en guerra, lucha, dificultades, se te viene el pecado encima, dice, somete a Dios. Resistí al diablo que va a huir. Pero mi fe se tiene que activar si yo no activo mi fe, sabiendo que Dios está conmigo. Y la palabra dice, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si yo no tengo fe y la repito como un loro, nunca va a pasar nada. Yo mucho tiempo tenía miedo
de hacer muchas cosas. Pero tenía miedo porque siempre dije que hay un hilo muy finito entre el pecado y el no pecado, entre hacer las cosas bien y las cosas mal. ¿Me entienden? Entonces muchas cosas yo me estructuraba y me quedaba, digo, ay, esto es así, y no me lo corran. Porque el que me lo corre le corto la mano. Ay, claro, porque yo me sentía seguro y sabía que con eso yo no iba a pecar. Pero estaba pecando porque no dejaba actuar a Dios. Cuando empiezo yo a leer la palabra de Dios, cuando yo me empiezo a internar en la palabra de Dios, por eso dice que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. Hay un versículo en Salmos, si no me equivoco, que dice que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, Él va a enderezar los pasos. No yo, no mi inteligencia, no mis suposiciones, es Él. Entonces yo me empecé a agarrar de esa palabra. Y cada vez que había un cambio, yo decía, Señor, yo tengo eso en el corazón, yo lo quiero hacer. ¿Me lo permitís? ¿Puedo hacerlo? Pero yo no iba con el miedo de decir, me voy a equivocar, voy a pecar, me va a matar y voy a hacer aquí en el infierno. No. Porque sé que me puedo equivocar porque soy un hombre, soy un ser humano como eres tú, pero Él va a enderezar mi camino y lo va a poner donde Él quiere que yo esté. ¿Entiendes? Pero mi fe tiene que empezar a actuar. Mi fe tiene que empezar a brillar en mí. Mi fe tiene que ser mi carta de presentación. Se viene todo mal, se viene el fin del mundo. La palabra de Dios no dice cuándo, dónde y cómo vas a producirse el fin del mundo. La palabra dice que Jesús va a venir como un rayo, como ladrón por la noche. Nadie va a saber la hora, ni el día, ni las circunstancias, nadie. Y dice que serán como los días de Noé, que se daban a casamiento, que había fiesta, ¿sí? Y de repente vino la destrucción. Entonces mi fe no tiene que estar en las señales, no tiene que estar en Cristo, en Dios. Las señales no, las señales están dadas para los incrédulos. Mi fe tiene que estar depositada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él es el consumador de la vida y del todo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Satanás vino para robar, destruir y matarnos. Dios vino para darte vida. Y vida en abundancia, dice. El tema es qué es lo que yo hago con mi fe. El tema es cómo alimento yo mi fe. Alimento más mi carne, alimento más mi espíritu. Ahí viene el tema y el problema de todos los cristianos. Estos siervos y siervas tuvieron años haciendo la voluntad de Dios. Tuvieron años sirviéndole a Dios, directamente o indirectamente. Abraham recibió ángeles en su tienda y le hizo comida y todo. Fue cuando le profetizaron que iba a tener un niño en su vejez. Que él se rió, busque el pasaje, y él dijo, ya a esta edad. Y Sara también lo creyó. Miren, escuchen, escudriñen. Y a veces nosotros nos autoflagelamos porque no creímos en algo. Y a veces nosotros nos matamos porque dudamos en algún momento. Pero vuelto de eso, ellos crecieron. En el camino cayeron e hicieron su pensamiento. Y tuvieron a Ismael. Pero siguieron y crecieron en la palabra de Dios. Crecieron a Dios y en su tiempo, ellos tuvieron a su hijo. Que después Dios se lo pidió. El hijo de la promesa. Donde iba a ser bendita toda la... Me la está pidiendo en sacrificio. Pero él no dudó. Es más, cuando los siervos ya dicen, quédense de acá, que ahora vamos el niño y yo a adorar y volvemos. Miren la confianza que tenía Abraham sobre Dios, porque cuando Dios te da algo, no te lo va a quitar. Cuando Dios tiene una promesa contigo y la cumple, no te va a quitar la promesa. El tema es nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedemos? ¿Qué decisiones tomamos? Y por la fe yo tengo que dar testimonio. ¿Cuál es mi testimonio?
Me acoplo al mundo con las circunstancias. Y cuando me acoplo al mundo con las circunstancias, no estoy hablando solo de lo económico, estoy hablando de lo social. Ay, vamos a juntarnos y vamos a probar. ¿Qué te vas a juntar? ¿Qué vas a probar? La palabra de Dios me dice otra cosa, no me dice que se juntan. ¿O no? ¿Qué hace eso ante los ojos de Dios? ¿Qué es? ¿Es pecado? Como Él me insulta, yo lo voy a insultar. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Pero dónde está tu fe? ¿Cuál es la fe que profesás? ¿Cómo voy a hacer yo que alguien vea mis cambios, mi fe, si yo actúo igual que en el mundo? Y peor todavía, doble condenación, porque sé la verdad, pero hago lo malo. ¿Cómo yo me muestro al otro? Hablábamos el día miércoles, traía un compañero y justo yo llevé el auto y lo alcancé hasta Temperley. Y él congrega, había dejado, lo empezó de vuelta. Una vez por semana me dice, no, va, y yo voy. No, ¿congregás o no congregás? Porque viene de vez en cuando, no es congregar. No, una vez por semana voy. Y se había dicho una disputa entre el gerente, porque una de las compañías le preguntó que iba a la iglesia católica y a veces iba a la cristiana. Y ya, pero todos son cristianos vos. Porque todos son cristianos. Y él por no entrar rosa dijo, no es eso. Entonces empezamos a hablar. Y decíamos, no, realmente no es cristiano. Porque empezamos a hablar. Porque antes la representación de un seguidor de Cristo eran los panes y los peces. Cuando llegan los primeros discípulos a África, creo que fue Antioquía, si no me equivoco, como hablaban de Cristo y seguían Cristo, empezaron a decir de cristianos, porque eran seguidores de Cristo. ¿Se entiende? Ahí empezó la palabra cristiano en cada uno de nosotros. Entonces yo digo, mira, yo te hago una pregunta muy fácil. Un seguidor de Cristo es alguien que hace lo que su maestro le enseña. ¿Se entiende? Yo hago lo que Cristo hacía, lo que dice su palabra. Con mis limitaciones, soy humano, erro, yerro, ¿sí? Pero trato de hacer la voluntad de Dios, trato de hacer lo que Dios me mostró acá y lo que Cristo me enseñó en su palabra. Ahora, yo te pregunto, si vos me decís que sos cristiano, pero te vas a los boliches, chum, chiqui, chum, que te tomás 20 esto, 20 lo otro, ¿Cristo está en vos? Y no. Ahora, si vos te vas con 2 o 3 mujeres y dale, te vas a un motel, ¿Cristo está en vos? No. Si vos metás, robás, mentís, engañás, ¿Cristo está en vos? ¿Sos un representante de Cristo? ¿Sos un cristiano? Y no. Ese es el problema. Tomamos el nombre a la ligera. Todos somos cristianos, pero realmente seguimos a Cristo. Seguimos los pasos del Maestro. Porque el Maestro dijo que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que ellos. Que él, perdón. Él lo dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Y la palabra de Dios me dice que yo tengo que crecer hasta la estatura de Cristo. O sea que puedo llegar a la estatura de Cristo. No soy Cristo. ¿Sí? Pero podemos llegar a la estatura de Cristo. No voy a ser Dios. Pero sí vamos a poder hacer las cosas que Él hizo acá. Por eso yo no sé la situación que tú te encuentras hoy, qué problema, situación tiene. Pero tu fe tiene que ejercitarse. Por eso Dios muchas veces permite los problemas. Por eso muchas veces Dios permite que te sucedan cosas y que me sucedan cosas. Porque mi fe tiene que ser refinada como el oro. Mi fe tiene que hablar de mí. Yo me estoy haciendo estudios de todo tipo. Creo que nunca me hice tanto estudio, ¿verdad? De que éramos novias. Estoy hablando hace como ¿cuánto? Hace 40 años que no conocemos. Sí, pero de 16 años voy a cumplir 55, 39 años. Nunca me hice tanto estudio como ahora. Simplemente porque el cardiólogo me encontró 20 sobre 200, 100 de presión. 20 días. Y yo les dije a ustedes. Y siempre le dije, si hay algo que, como le dije a ustedes, son mi hijos, ya que tengo que matar. Porque antes que me agarre el estrés pánico, hace 15, 20 años, así Dios me llamó.
Ahí me decían, poné una aguja y poné acá, poné allá, vamos a hacer el día cero. Yo no tenía miedo, no tenía temor. Ahora me dicen, te voy a sacar sangre y ya me empiezo a derretir. Me empieza a agarrar mareo, empiezo en el momento, así. Y usted no sabe cada examen que me mandan a hacer. Para mí es un suplicio. Pero en serio se lo digo, Voy tensionado, me pongo nervioso, me duele la cabeza. Y más si tengo que esperar. Si me hacen esperar, peor todavía, porque parece que Dios la maquinaria se pone a full. Y cada vez que toca el corazón, Y la otra vez me tengo que hacer una ecografía de los riñones, la vejiga y esto. Y le decía a la pastora, no aguanto más. 1 litro de agua nada más tomé, No aguanto más. Y llamaba a la tele y dije, discúlpame, llamaste como a 20 que entraron después que yo y a mí no me llamaste, no, pero me dejás explicar, me decía el médico. Entonces me explicó, somos varios médicos, cada uno tiene una lista y van llamando. Ya tengo la llamada, bueno, no aguanto más. Y le decía a la pastora, me dice, ¿no te querés sentar? No, peor, si me siento pierdo todo el líquido, le digo. Iba y venía. Hasta que me llamó, digo, ay, gracias. Entré, ahí sí, a los machotes saqué la camisa. Ahí, no, ¿qué hago? Cada vez que ponía el coso ahí, pásate un frío, sí, yo sé que es frío, ¿viste? Pero bueno, el corazón estaba tiqui, que te quiero, que no te quiero, que te quiero, así. Y empezó acá. Y en una me dice, va bien, Cuando me dijo va bien, ya está. ¿No? Bueno, fui al baño, terminó, me dijo, no, salió todo bien, no te hagas problema, listo. Gloria a Dios, digo, triunfazo del Señor en mi vida. Pues para mí es eso, Dios triunfa. Hoy me tocó hacer una ecografía del corazón, me mandó a hacer ecografía del corazón. Y digo, ¿cómo es esto? Yo estoy todo sano hasta que me empiezan a buscar algo. Digo, ¿y si hay esto? ¿Y si pasa algo otra? Yo no quise ir a jugar la pelota, porque iban a las 6 5, no sé qué. Digo, para prepararme para hoy, no ver si voy a jugar algún esfuerzo y pasar. Porque hay que contar las partidas también, porque si no nos creen como que somos Superman, y la kriptonita está para todo, Todos tenemos en algún lugar, algo, en algún área, hay miedo. Viene el temor. Pero como yo le dije, está bien tener miedo y temor, porque es algo humano, es un rasgo humano. Lo que estaría mal es que te detenga ese miedo y temor. No te tiene que detener. Porque la palabra dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él es más grande de todo. Él me llamó. Y a ti también. Y hoy fuimos, tenía 10 y 20, caímos como 9 y media, íbamos a desayunar, me dice, bueno, ¿y si vamos antes? Digo, ¿por qué te llamas antes? Y sí, me dice, vamos. Fuimos y nos sentamos, no, me llamó 10 y 20. Así como clavos ahí. Y bueno, me pregunta, ¿te hiciste alguna vez la cara? Y me dice hace como 15 años. Porque yo tuve estrés y pánico. Me había quedado la presión alta, pero del guardapolvo blanco, bata blanca. ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo estoy bárbaro, como ahora. Viene la doctora, te voy a tomar la presión y yo. Subió la presión, empezó a... Me dejó de tomar la presión y yo mismo me siento, veo cuando uno se... Y ahí me hicieron, porque el médico decía, bueno, vamos a comprobar si está todo bien, el corazón tiene que estar bien, que había salido bien. Ni fui al médico, parece. Me dijeron que estaba bien, la pastora fue a buscar los resultados. ¿Cómo salió el resultado? Bien. Y no aparecí más en el clínico. Todavía me está esperando. Hace 15 años atrás. Bueno, ahora te explico todo esto. Bueno, sentate, dice. Acostate. Acá hay un hueco, tenés cuidado porque es para maniobrar porque te ponen de costado. Dice, poné el brazo izquierdo bajo la cabeza, como si estuviera en la playa. Bueno. Bueno, y empezó, y yo veía que hacía por acá, por aquí, acá apretaba. Y yo veía que hacía y por ahí, así como esto, para ver el piso. Y yo escuchaba, y no decía nada, una palabra. Y seguí, después me puso por acá, después me daba por aquí, y después de vuelta me mandó por acá, y puso más gel, y lo mandaba más adentro, y digo, chao, ¿qué pasó? ¿Qué estaba buscando? Pero mientras tanto, mientras tenía ese miedo y todo, iba tarareando, iba en memoria, ¿no? Voz alta, iba cantando una alabanza, ¿sí? Y lo que a mí me tranquilizaba. No es que estaba, del rayo, ese fulmir, bonito, se dio con pan, no. No, es lo que a mí me tranquilizaba y darle con eso. Encima,
termina hacer acá, me dice, bueno, ahora ponete boca arriba, que ya se puede y terminamos. ¿Y cómo vamos? Y ahora yo te voy a hablar de lo que vi. Me puse ahí, tú, bueno, listo, si querés, limpiate ahí, listo. Y bueno, ¿y cómo fue? No, perfecto. Tenés el corazón bien, no está agrandado, cada vaso está bien, no hay agrandamiento de nada, delante perfecto, está perfecto. Gracias. Me vestí, parecía Flash vistiendo, antes que cambiara de opinión. Y salí con una sonrisa. Porque a mí el que me dio la victoria es Dios, no fui yo. Y yo, como dije la otra vez, son Goliat que uno tiene que derrotar. Pero se derrota con fe. ¿Sí? No con ese agradamiento humano, yo que con el ego, no, porque vos te levantaste una rama y quedás duro. Yo le decía a la pastora el otro día, cuando ella tuvo la IT, y hablando, yo le decía, por un momento queda miedo, mirá, a mí muchas veces me vino el temor a la muerte. Yo no sé si alguien tuvo miedo a la muerte o tiene, o a veces siente algún ruido raro, vio dentro del mecanismo de como que el reloj se va descompaginando o así. Claro, va caminando y empieza que camina así, porque me ha pasado, que era cervical. Y muchas veces viene, te vas a morir, ahora este es tu último día, calma. Entonces yo le decía a la pastora, ¿sabes lo que a mí me empezó a calmar? No es alabanza, no es adoración, sino empezar a retrucarle a aquel que te susurra. A decirle, ¿sabe qué? El único que puede darme vida y quitarme la vida es Dios, no vos. Y si Dios decide que dentro de un minuto yo parta, yo no puedo hacer nada. Porque quien lo decidió fue Él, no vos. Así que no me perturbe más. El día y la hora ya está señalada para mi vida. Y sé cuando Dios señala el día y la hora. Y eso se me empieza a ir. Y se va. Y cada vez que venía le empezaba a responder y cada vez menos. Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios, porque dice su palabra que Él es el que da la vida y el que quita la vida. No es el diablo no puede hacer nada. La enfermedad no puede hacer nada. Pues cuántas personas murieron estando totalmente sanas. Ni colesterol no encontraron nada. Y usted ve gente que pobrecita, que van así, agarra, se le cae la mandíbula, la pone, le inyectan remedio acá, toma, voy a una farmacia tiene en su casa. La ven desmejorada, que parece que en el momento se cae muerta. Y vive, parece que le pusieron el egipcio. Y vive, y anda. Pero por eso lo decide Dios. No el enemigo, no Satanás, no tu conciencia, no tu preocupación, no tu miedo. Lo que sí puede hacer el miedo es abrir puertas. Lo que tu miedo hace, abre puertas. Por eso muchas veces estamos enfermos. Por eso muchas veces nuestra fe desfallece. Por eso tantas veces no podemos cambiar. Por eso tantas veces lo que nosotros decimos por la boca lo destruimos con nuestras manos, nuestros pies. ¿Me entiendes? Porque los temores y los miedos empiezan a abrir puertas. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de vos? Lo que ven. Es tu testimonio. ¿Qué decían de Jesús? Lo alababan, todo, pero después nosotros decían borracho y comilón. Porque la palabra de Dios te dice, no te dice borracho, pero dice a Juan que andaba por el desierto comiendo miel y langosta, le decían loco. Y a mí, que tomo vino y como, dice comilón y bebedor de vino. Lo trataban de diablo, que tenía demonios, que por Belcebú liberaba. El blasfemo y todas las cosas que hablaban de él. Lo mismo que hacía 5 días atrás, una semana atrás lo recibieron con palma de olivo. Estaban pidiendo ahí que lo crucifiquen. Si al maestro le hicieron eso, ¿por qué a usted piensa que a usted y a mí no lo van a hacer lo mismo? Pero Jesús nunca abrió la boca. Cada vez que Jesús abrió la boca fue para pedir misericordia sobre las vidas. ¿Cuántas veces a nosotros nos vituperan, nos pegan, nos tiran y nosotros abrimos nuestra boca para, Padre, no le tomes en cuenta el pecado que están haciendo?
Pero sí, Padre, ahora. Toda la bendición. Bendición, bendición, bendición. Y que no se levante por un mes. Porque yo no hice nada. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe se mueve según nuestros sentimientos. Está mal. Mi fe se mueve según el ámbito que yo me muevo. Está mal. Mi fe se mueve según cómo me levanté hoy. Está mal. Mi fe se mueve según lo que tengo materialmente. Está mal. Porque hay mucha gente que tiene cosas materiales y tiene una fe baja. Pero quitarle la 10ª parte de la cosa y ya te están tirando en el piso llorando. ¿Dónde está tu fe? Se te escurrió por vista. Por eso la fe empieza, que es la certeza de qué. Ahí está. ¿Es la certeza de qué? ¿Y la convicción de qué? Porque dice que Dios hizo todo lo visible de lo invisible. O sea, todo lo que hay acá y en el cielo. Hay casas. Por eso dice que hay una gran ciudad esperándolo. Con calles, con mar de cristal. Calle bañada de oro. Porque lo que se hizo acá, visible, ya hay en el ámbito espiritual. ¿Me entienden? Y la fe es un don de Dios. Y Dios lo da. Pídalo, porque si a usted le falta fe, pídalo, porque Dios lo da. Pero cuando lo pide, por eso dice, oremos y oremos con conocimiento. Yo le voy a decir algo, cuando usted pida fe, no es que Dios le va a decir, abra la boca, mijito, que diga la fe. Dios lo va a poner en situaciones para que ese don empiece a florecer. Para que ese don empiece a crecer. Y usted a medida que va avanzando y va ganando batalla y su fe se va acrecentando. Porque yo tuve que ganar batallas y ganarme a miedo para decir, hoy, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Para poder decir hoy que el que da es Dios y el que quita es Dios. Tú no tienes arte ni parte, porque pasé lo mío. Yo pasé lo mío también. Pasé mi proceso. Y aún lo sigo pasando, porque veo que aún hay secuelas, ¿vio? Cuando pareciera que no, yo cuando no voy al médico soy, pero contento, bien. Ahora me dicen que al médico, no será. Claro, parece que se viene el mundo abajo, parece que se te cuela todo. Pero ahí es donde Dios tiene que engrandecerse en mi vida. Dios tiene que hacerse fuerte en mi debilidad, en su palabra. Entonces Dios me puso en un horno. Tendré que aprender a cuidar mi cuerpo, tendré que poder cuidar mi salud. Y tendré que poner en práctica esa fe, decir, vamos al mes, vamos al mes. Que haga lo que haga y si hay mala noticia, el que tiene la última palabra es Dios. No yo, no el médico. Hay gente que tiene cáncer y vive años y años con cáncer. Y está mejor que vos y yo. Y eso quiere Dios. Porque Dios dice que Él bendice tanto a impíos como a sus hijos. Él hace salir al sol tanto a impíos como a sus hijos. Él hace llover tanto a impíos como a... Porque Dios demuestra su poder, su amor y su misericordia todos los días de nuestra vida. Por eso que la Pascua no sea algo solo un espectáculo. Cuando todos vimos la pasión de Cristo, todos lloramos. Porque no podíamos creer. No teníamos imaginación de lo que Cristo realmente había padecido. Porque le dieron con vara y después le dijeron, no, vamos a darle con algo más. Y cosas que le arrancaban pedazos de carne. Así como hizo la pasión de Cristo, así fue lacerado Cristo. Y fue crucificado. Pero nuestro corazón no se compunja una semana, sino que esté toda la vida compungido en la presencia de Dios. Que cada lágrima que nosotros derramamos, Él la tiene en una copa. Cada oración que nosotros levantamos con fe, Él la tiene en sus manos. Si hay cosas que aún no llegaron a tu vida, es porque aún no es el tiempo. Hay que esperar un poco más. Y quizás hay cosas que nunca lleguen a tu vida, porque Dios sabe qué es lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Me entiendes? Pero que tu fe no mengue. Que tu fe no sea algo visible. Que porque algo veo, ya creo. No. Jesús le dijo a Tomás,
Pon tu dedo en mis manos. Mete tu mano en donde Lázaro, porque él no creía que Jesús había resucitado. Y él dijo, no, ponelo. Y después dijo Jesús, bendito son los que creen sin ver. Cree, iglesia, porque Cristo está contigo todos los días de tu vida. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas al médico, cuando vas al trabajo, cuando vas a hacer las cosas de tu casa, cuando vas a estudiar, cuando te levantas a hacer el desayuno, Cristo está, el Espíritu Santo está contigo. Es el que te consuela, es el que te guía, es el que te lleva de victoria en victoria. Entrégale la carga a Él. Vive la vida en libertad que Él prometió, porque Él prometió una vida en libertad. Dice que el río de agua viva correrá en nosotros. Y a veces el agua parece que está estancada, no se puede ir uno para el otro. Y el agua estancada se pudre. Por gracia recibiste, por gracia da. Todo lo que recibes da por gracia. Entonces un río que sigue corriendo y el agua nunca se va a estancar. Habla de tu Dios, habla de aquel que murió por ti, habla de la salvación eterna que tú tienes por creer a Dios, por creer en su Hijo Jesucristo, por estar unido al Espíritu Santo. Habla de lo que es santidad, porque piensa que santidad es ser santo, nunca más no. Santidad es obedecer a Dios. Santidad es seguir los pasos que Dios quiere que cometas, que tú avances. Santidad es mostrarse ante Dios y reconocer las cosas malas que yo hice. Santidad es no volver al barro. Aunque me cueste no volver. Aunque me encante Rodrigo y esas cosas que no vuelvo más. Porque sé que ahí Dios no está. Sé que Dios pagó un precio por mí, me limpió de la mollera hasta la planta de los pies. Y yo no quiero más mugre en mi vestidura. No quiero más manchas, me quiero cuidar para Él. Dios no dice que no vivas, Dios no dice que no te diviertas, Dios no dice que no salgas. Pero tú eres una hija de Dios acá, tú eres un hijo de Dios acá, de la puerta para afuera también eres el mismo hijo o hija de Dios. Compórtate como un hijo, una hija de Dios donde estás. Porque lo que no ve el hombre, Dios lo ve. Acá parece que somos todos santos, pero ¿qué pasa cuando son de la puerta para afuera? ¿Qué pasa en tu casa cuando te agreden? ¿Qué pasa en tu casa o en tu trabajo cuando no haces lo que tú mandas o demandas? ¿Qué pasa con tu boca? Porque sabe que muchas cosas dicen que la boca nuestra tiene unción y poder. Pero hay unción y poder cuando lo usamos bien. Yo no puedo pretender liberar, atar, declarar cielos abiertos. Si mi boca es una cloaca, si mi boca maldice, condena, chusmea, la lengua se va para acá, para allá. No va a salir bendición nunca, ni va a haber autoridad en esa boca. ¿Me entiende? Pero eso lo tengo que hacer porque yo creo en eso, mi fe está en eso. Si usted ve la Garda, no hay ninguno que maldijera a otro. Al contrario, la Biblia habla de dos discípulos de Jesús, dice, mandamos fuego, como amor, y que se maten todo esto. Jesús los miró y dijo, pero ¿ustedes qué les pasa? Ustedes no saben de quién son hijos. Yo no vine a poner, yo vine a traer amor, salvación, misericordia. Cuando ustedes tienen una olla de presión, que lo insulten, le digan esto, acuérdese de Cristo cuando estuvo llevando la cruz, cuando lo laceraron. Ahí sí acuérdese que Él no abrió su boca. La única vez que abrió su boca fue para decirle, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y intercedió por ellos, por los que estaban ahí. Pero que esta Semana Santa no sea solo estos días y después el domingo hago lo que yo quiero. Lloro un rato porque me emocionó la película, o lo que me hablan, pero después ya como el momento de Pascua y se acabó todo. No, nuestra Pascua es todos los días. Nuestro recuerdo con Cristo es todos los días hasta que Él nos llame a su presencia.
Tener a Dios significa eso. Tener mi fe en alto significa eso, tomar mi cruz y seguirlo a Él. Cada uno de los pasajes que hablé, cada nombre que hubo acá, tomó su cruz y lo siguió. ¿Se imaginan Abraham, el padre, la familia? Pero vos estás loco, ¿dónde te vas? No, a mí Dios me dijo que me vaya. ¿Para dónde? No, que siga derecho, no sé a dónde, pero me dijo. Pero vos estás loco, ¿qué te pasa? Le habrán dicho de todo, le habrán tratado de detener, le habrán tratado de decir, pero no, vos fuiste mal, tenemos que llevarte a un manicomio, demonio, tiene que ser terrible. Pero él confiado dijo, no, a mí Dios me dijo, yo me voy para donde Dios me dice. No él habrá pasado lo mismo. Rahab creyó aún siendo prostituta, aún sabiendo que si la descubrían, la iban a matar. Arriesgó su vida. Y nosotros a veces no queremos servirle porque me duele la boca. O porque alguien me miró mal. O porque no me contestaron. O porque quiero salir. O no es todo iglesia. Es todo para Dios. Es todo para Cristo. Tu fe es la que te tiene que levantar. Tu fe tiene que ser tu carta de presentación. Tú no necesitas estar hablando, no, porque hace 2000 años allá, que esto, no. Si tú tienes fe, tu actitud, tu hablar y tu desempeño lo demuestra. Todo parece, hay algo distinto en ella. Hay algo distinto en él. Hay algo, no sé, que cuando tú, no, yo era cristiano, nunca le pasaba, sí, algo distinto había. Algo distinto te veía. No enredarse en los negocios de este mundo. Yo hablaba con este chico, vos viste que yo estoy con todo, no con todo, pero yo hay cosas que no me meto. No, sí, yo te digo. Porque a Dios no le agrada, yo no me meto. Todos los 1 de agosto toman la ruda con caña con ruda. Para cortar los malos espíritus, para cortar la envidia, los celos. Y la toman. A mí me lo ofrecieron, deja, yo tengo a Cristo, gracias. Cristo es el que corta todo. Pero no se lo digo en un tono, demonio, Tiri. Porque muchas veces somos así, estamos con el dedo. Te vas al infierno, no. Se lo digo una cosa como diciendo, che, es Cristo, no es esto. No es esto. Al contrario, esto es lo que está enseñando Satanás para engañarte. No te va a atacar por donde vos pensás, pero te va a ir por otro lado. Pero la libertad viene por Cristo. Tu fe en acción, iglesia. Dice que por la fe los antiguos alcanzaron buenos testimonios. Que por la fe los que estamos ahora alcancemos buenos testimonios. Amén. Ponte de pie donde estás.